Listo, no, yo no lo voy a pasar. Usted inmediata mismo. Inmediatamente. Inmediata mismo que yo termine. Usted sabe Inmediata mismo. Ya se sabe que. Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy con los de siempre, pero no los mismos. No sé cómo salió, pero debió haber salido muy bien. Tenemos un excelente tema para el día de hoy. No temas decir lo que Dios te mandó a decir. Ya sentí que Ya sintió el Oh. power, santo Dios. el Señor Jesucristo les bendiga, hermano Einer. Qué bueno estar con ustedes, hermano Daniel. Gracias, pastor. Para nosotros también es un honor tenerle aquí con nosotros. Bueno, tenemos un trasfondo histórico que me parece interesante traer aquí referente al tema que nos atañe en este momento. Y lo hallamos en el primer libro de Reyes, donde Micaías, el profeta del Señor, profetiza la derrota de Acab. Y resulta que viendo y parafraseando pues lo que pasa en esta historia, los profetas que tenía Acab son profetas de Baal. Entonces ya empecé por eso, ya tenemos unos profetas que no son de Dios, que hacen lo mismo que hacen los profetas de Dios, pero que no son dirigidos por Dios. Y resulta que ellos van a salir a una guerra. Y dice que aconteció el tercer año de que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy a Jehová. Consulta hoy a Jehová si vamos o no vamos a la guerra. Y resulta que todos los profetas de Acab: si Jehová va con nosotros, esta guerra es nuestra, la ganaremos. Entonces Josafat no le queda como en él una tranquilidad de esas palabras. Hay inquietud. No, pero no, ¿verdad? Estos son todos los profetas que Dice, o sea, es como algo raro porque esto no me suena como claro, sí. aquí hay algo que hay como ¿qué? Gato por liebre. Sí, sí. Paquete chileno ahí. Entonces, están todos, estos son todos tus profetas. Bueno, ya que lo preguntas, por ahí hay uno. Y ya que viste que aquel de pronto consume droga, hay uno por allá que no hace. Hay uno, pero es que a mí no me gusta ese profeta, porque todo lo que me dice es para mal. Y entonces dijo, pues, tráigalo, ese es el que necesito aquí. Y resulta que le manda a Carlos siervos y le dice: bueno, vaya, díganle a Micaías que todos los profetas han hablado a favor. Entonces, dígale a Micaías que también tiene que hablar así. Y cuando le llegan los siervos o el mensajero a llamar a Micaías, que es el verso 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Pero aquí viene la respuesta de un siervo, un profeta de Dios, y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y ahí no hay más que inventar. O sea, si cuando Dios habla, creo que hay que dar el mensaje que Él nos dio. Hay tres personajes en la Biblia, o tres profetas en la Biblia que a mí me caen muy bien y no tienen libro. Natán, Micaías y Juan el profeta. Tres personajes que no tienen libro, o sea, se mencionan, pero no tienen libro, pero la palabra de ellos fue firme. O sea, estaban siempre del lado del Señor, y lo que el Señor decía, eso decía, no vacilaban en decir. Y aquí nos trae algo, una enseñanza muy importante, y es que no necesitas tener mucho o resaltar mucho
con tal es que diga la palabra de Dios. O sea, aquí lo importante no es resaltar, lo importante es que la palabra que usted diga sea una palabra veraz. Ahora tenemos el tiempo que se está cumpliendo en donde habrá comezón de oír. Hoy la gente escoge que le predique, escoge el predicador. No, es más, tenemos creyentes que no gustan del pastor que tienen porque no les predican lo que ellos quieren oír. Hoy hay menú de predicación para... Ah, Y la claro. gente cree que es como un buffet. Esta predicación me gusta, esta no, este grita mucho, pero este no. O este no grita mucho, entonces mejor aquel. Hoy hay buffet de Claro, y predicación. le dicen a uno, bueno, ¿usted qué clase de carne quiere? ¿Qué predicación quiere? ¿La quiere a la plancha hablando de profecía apocalíptica? ¿O la quieres, no sé, más sazonada con prosperidad? ¿O la quieres un poquito más simple hablando acerca de temas de santidad? Pues que de pronto alguno pensaría que es simple. Pero pienso que la palabra no puede venir mezclada con mentira. O sea, la verdad que usted mezcle con mentira se convierte en mentira. Ujú. Y la palabra del Señor no siempre es de nuestro agrado. Y mucho más cuando la palabra nos corrige. Esa palabra no es muy grata. Y la situación de un predicador de un evento grande al pastor de una iglesia local es muy diferente. Porque el predicador de grandes eventos, él predica a las multitudes, pero él no está pastoreando a quienes predica. Mientras que el pastor local administra la palabra de acuerdo a la necesidad que hay dentro de las ovejas que el Señor le puso a pastorear. Y ahí está la gran diferencia. Por eso es que algunos apetecen más a esos grandes predicadores de multitudes. Porque es que, hermano, es que mire cómo endulza la palabra, pero es que usted siempre está escorrigiendo. ¿Y para qué ustedes miran en la palabra del Señor? Cuando usted mira ese para qué, dejó el apóstol Pablo a Tito en Creta. Dijo, para que corrigieras lo deficiente. Y alguien una vez decía, pues hay palabras que uno no comparte. Decía un pastor en cierto lugar. No voy a mencionar el lugar, pero sé que me estás viendo. A ti, A ti. a ti. No, pero el pastor decía, es que yo no hago un mensaje pensando en los hermanos. Y yo decía, ¿cómo no hacer un mensaje pensando en los hermanos? O sea, si yo soy el pastor local, yo soy el que sé qué necesidad tienen mis ovejas, yo tengo que tocar esos temas. No necesariamente yo tengo que poner en evidencia a alguien, pero yo sí tengo que comenzarle a dar a las ovejas comida de lo que necesitan, las vitaminas que necesitan. Yo no puedo decir, no, yo aquí les voy a dar una comida, pero de lo que está sucediendo allá en otro país. Ahora, de manera secular, conocemos cuando a los niños los llevan a crecimiento y desarrollo, hasta le condicionan a un niño que Ujú. no hay una compensación entre peso y estatura. Dicen, ¿con qué lo estás alimentando? Inmediatamente, este niño le falta nutrirse más de esta y esta y esta parte. Es decir, ya van a la necesidad de ese niño porque él no está desarrollando todo la parte motriz, la parte física y todo su desarrollo humano como tal, porque hay algo en su alimentación que está fallando. Y ahí es importante uno entonces cuando Dios le hable algo a usted para que lo diga, no le den miedo decirlo. Porque hay veces que de pronto uno está copiando el sermón, ¿cierto? El Señor le está hablando y llega a una parte que uno dice, pues que donde yo digas en la predicación y fulanito de tal, de pronto se me alborota. Es que donde yo diga esto puede, y es que hablar tanto de santidad y hablar de ese tema como de la vestimenta o de aquello, de lo otro, eso de pronto puede tocar fibras. Es que precisamente para eso es que Dios habla. Dios habla para tocar el corazón, para confrontar la gente. Que en el momento no guste, no significa que no sea lo correcto. Porque hoy en día hay cantidad de predicadores en redes y en todas partes que están predicando lo que la gente quiere oír. Pero realmente Dios no quiere hablar lo que la gente quiere oír, sino lo que uno necesita. O sea que no están buscando el favor de Dios, sino el favor del pueblo. Y aquí viene una frase que es muy conocida en un país vecino que tenemos, y es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y resulta que eso no es bíblico.
Eso no es Biblia. Y eso es, Eso es democracia. Y eso es incoherente. Eso es porque democracia, pero en Dios hay una teocracia. exactamente. Porque aquí quien tiene la razón es Dios. Sí, señor. Porque Él tiene la primera y última palabra. Y como dijo Micaías, vive Jehová, que la palabra que Él me diga, esa es la que voy a decir. Y necesitamos gente hoy decidida así, decidida como Jeremías. La palabra de Jeremías nunca fue recibida por el pueblo. Es más, Jeremías, lo que el Señor le dio, y usted lee, así dice Jehová, y conforme le decía el Señor, Jeremías decía. Y dice la palabra del Señor, oiga, esto es tremendo. 40 años le predicó a ese pueblo y no le convirtió ni uno. Y a veces nosotros, hermanos, que yo llevo 6 meses, llevo un año y nadie se ha bautizado. No, predique la palabra, predique lo que el Señor le mandó. Eso sí, Pablo le dijo a Timoteo, predica es no tu palabra. Es más, le aconseja, ten cuidado de ti mismo, porque de ti pueden salir mensajes muy bonitos, pero son tuyos y ten cuidado de eso. Y ahí viene otro tema bien importante. Cuando es palabra de Dios, no cabe un yo pienso, o yo creo, o a mí me parece, o tratar de disimular lo que Dios mandó a decir, tratar como de ponerle pañitos de agua tibia. Ahí no cabe nada de tu opinión ni de lo que tú creas. Ahí cabe solamente lo que viene de Él. La tibieza es un tema peligroso. Y cuando usted mira la iglesia de Tiatira, esa iglesia tenía un problema, que tenían a una que se hacía llamar una profetisa y tenía el espíritu de Jezabel. Ay, Dios mío. ¿Y el espíritu de Jezabel qué es? Ustedes saben que bíblicamente Jezabel, ¿quién era? La que llevó al rey Acab a la idolatría, a la avaricia, a la codicia. Y todo lo que venga por ese tema es ese espíritu de Jezabel que lo tenía en la iglesia de Tiatira. Y aquí otro punto importante que me gustaría mencionar. Nosotros estamos haciendo estos podcasts con el fin de que todos seamos edificados. Pero esto no va a suplir el alimento que usted tiene en su iglesia. Totalmente. Yo ya no voy a la dominical, pero yo me estoy escuchando los podcasts desde la escritura. No, eso no suple una alimentación balanceada, como dicen las vitaminas, ¿cierto? Esto no suple una alimentación balanceada. Usted necesita la alimentación de su pastor. Postre. Eso, este es el postrecito. Pero pues apunta. 3 leches de los buenos. Sí, eso es de los ricos, de los deliciosos. Usted se ríe aquí. 3 leches. 3 leches. 3 leches. O de- Sí. El Oiga, de Milo también es sí, bueno. sí. Pero el mensaje, otra vez vuelve el mensaje subliminal. 3 leches, 1, 2, 3. Oiga, bueno, entonces, pero usted tiene que soportar la predicación de allá de su casa. En algún momento se decía, la comida de la casa es la que engorda. La comida que nutre es la de la casa, es la que alimenta. Por fuera usted no me catear. Necesitamos aprender a recibir lo que Dios nos da a través de nuestros pastores. Estos días yo predicaba y le decía, hermano, si usted de pronto siente que en las predicaciones que se dan, de pronto Dios lo está tocando mucho y dice, yo no voy a volver porque es que el pastor siempre me las tira a mí, traiga una sombrilla, para que eso que está cayendo le caiga a usted tan duro, pero sería de pronto la única forma, porque de resto, hermanos, vea, Pero ahí sí voy a interpelar lo que estás diciendo, hermano Duvalier. Y lo quiero contar con una anécdota de mi papá. Los hermanos, ¿no? De los 41 años que yo tengo, casi 30 los viví con él. Entonces, imagínate que Una enseñanza impresionante. ahí hay una enseñanza. Y referente a eso, que así había un hermano en una congregación que siempre, no, hermano, sinceramente yo me voy a ir de esta iglesia. Todos los mensajes, hermano, todo, pero es que todo, no para mí, pero es que todo. Y el hermano con esa sabiduría le dice, hermano, felicitación, gloria a Dios. ¿Cómo así, hermano? Si eso antes me hace sentir mal. No, pero espérese, yo le explico por qué. Déjame hablar. Bueno, en mi casa somos 8 hermanos. Y los 8 hermanos solamente había un huevo para los 8. Pero el día del cumpleaños, ese huevo era para el que cumplía años.
Y es el día más feliz. Por eso todos los 8 queríamos cumplir años para comer el Solo huevo huevo completo. entero. Entonces, el hermano con esa anécdota agachó la cabeza y le dijo, hermano, he entendido el mensaje. Gloria a Dios. Si todo ese mensaje es para mí, eso quiere decir que Dios me ama mucho y estoy de cumpleaños. No, Lo entendió, lo entendió. y algo que yo también lo he tomado mucho para mí, es que si usted siente que Dios le está hablando, si siente que Dios le está corrigiendo errores, si Dios le está mostrando los errores, significa que eres muy amado, Sí, señor. significa que Dios todavía está preocupado. Cuando siente uno que no lo aman, cuando nadie se preocupa por uno. Pero si Dios se está preocupando por tu bienestar, para que crezca, oiga, alégrese de que es muy amado. Ahora, tenga en cuenta que todo lo que un predicador predica tiene un pago. Si él está predicando lo que Dios le mandó, ¿cuál es el tema de hoy? Que hablemos lo que él mandó a decir, ¿cierto? Pero si yo digo algo mío que él no mandó por eso, Es complicado. eso va a tener pago. Amén. Pago porque hago bien las cosas y pago porque Dios no es injusto. Dios es justo. Dios es justo y pagará a cada uno según la obra. Entonces, si yo como pastor no predico lo que el Señor me mandó a hacer. Ahora, el problema del oyente es cuando dice, eso no es de Dios. Todo es peligroso. Eso no es, y ahí se cae en la blasfemia. Eso es meterse en camisa de once La varas. blasfemia, y la blasfemia es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Cuando a usted algo de Dios le dice que no es de Dios. Por eso, hermano, pero es que él, ¿por qué predica esto? Hermano, deje que esa palabra cumpla el propósito para lo que fue enviada. Si esa palabra es de hombre, hermano, no va a permanecer. Créame que de alguna manera Dios mostrará que no era de Dios. Y el que lo haya hecho, Juan el Bautista, ahorita lo mencionaba el hermano Daniel, Juan el Bautista, ¿por qué fue el más grande de los profetas? Siendo uno que no tuvo ni siquiera tuvo un libro para él, ni siquiera hubo un milagro que el Señor hubiera hecho por mano de él. Pero no obstante, el Señor tiene que decir de Juan, este hombre habla la verdad. Y estaba pensando yo que hay extremos. Hay de extremos a extremos. Por ejemplo, está el que habla descriteriadamente, que no aprende a decir las cosas y dice lo primero que se le viene a la mente y lo dice así. Bueno, ahí hay una frase que la sabe Edeiner, de la sinceridad. Ah, sí, precisamente lo hablábamos en el podcast, que una frase que encontré que decía, si tu sinceridad es sinceridad para ir a otro, mejor cállate. Y es así. Y es que, por ejemplo, puede pasar, ya se lo conocemos, ¿cierto? El hermano que le dice, y Dios puede rescatar mujeres de los bares, testifique, hermana Claudia, ¿cierto? Que ya se llegan a los extremos de que, pues pueden ser idiosincrasias, ¿cierto? Pero se puede llegar hasta herir. Y diferente es que se siente herido por una verdad que Dios le está hablando porque de verdad lo está haciendo, a diferente que lo esté hiriendo con mi Y imprudencia. de hecho, cuando la verdad es hablada por Dios, no es para herir más, es para precisamente vendar la herida y curarla. A diferencia de que si es voz mía, si es un concepto mío, porque a este hermano yo sé que está así, y le voy a tirar en esa predicación, lo destruyo completamente. A cuando es voz de Dios que Dios me dice, dígale, eso edifica, eso redarguye, eso transforma. Y pensaba yo en una vez, yo creo que yo les he contado, En mis adentros. no me acordaba de cierta ocasión, un pastor que me administró a mí, recuerdo que una vez dijo, levanten la mano los romanos. Y nadie levantaba la mano en plena dominical. Yo era de la directiva de evangelismo y yo estaba por ahí en un rinconcito. ¡Que levanten la mano los romanos! Y bueno, por ahí una hermana levantó la mano. Eso que vamos a ver. Sí, y el pastor, no, usted no, los romanos son los mundanos, los que no se han bautizado. Bueno, y ahí él me empezó a dar esa pena, y me puso la cara roja, y entonces levanten la mano, y entonces esa iglesia llena de visitas, porque venía mucha gente y todo, pues de poco el converso levantando la mano. Ahí, hermano. Y a mí me va diciendo,
ustedes son los que crucificaron a Jesucristo, ustedes son los, ¿cómo le dicen? Ay, padre. A esos hijos que no son del matrimonio. Bastardos. Ustedes son bastardos, bastardos, crucificaron a Jesucristo. Padre. Ay, yo no sabía dónde meterme cuando va diciendo, pero de ahí perdón. Si usted quiere, si usted quiere venir a Jesucristo, hoy puede ser hijo legítimo. Oiga, ese altar se llenó de gente y bueno, pasamos a orar por todo ese poco de gente y en ese mes hubieron bautismo y mucha de esa gente se bautizó. Y hay veces que la verdad puede rozar con la imprudencia, pero qué bueno que nosotros nos llenemos tanto de Dios que Dios respalde lo que nosotros hagamos. Sí. Que usted diga lo que Dios le mandó a decir, porque si usted dice lo que Dios le mandó a decir y de verdad lo que Dios le mandó a decir no es su imprudencia, sino que lo que Dios le mandó a decir, créame que Dios lo respalda. Pero si no, hay que ser avergonzados. Ustedes lo robaron. Yo recuerdo con el pastor, habían cosas que él decía y nosotros muchachos decíamos, no, pero es que eso no es así, eso no va a dar. Oiga, hermano, y lo respaldaba el Señor. Y después tenía uno que ir y todo, no, nada. Oiga, hermano, ¿por qué es eso? Uno como joven tiene un pensamiento muy diferente al hombre de Dios. Por eso cuando yo era niño recuerdo muchas cosas que no las comprendía porque era un niño. Pero yo decía, pero ¿cómo va a ser eso así? Por ejemplo, mi papá decía, hermanos, ¿cómo que no voy a ir al culto porque me voy a quedar descansando si el descanso está en el Señor? Y yo decía, pero ¿cómo así? Uno bien cansado. Pero si viene el trabajo, o sea, yo como con esa mente limitada, yo decía, pero si viene el trabajo y se va a recostar en una cama. Pero, claro, lo comprobé por mí mismo, porque usted en un culto recibe una palabra que te da paz. Y puedes que vienes del trabajo afligido por algo que te está sucediendo en el mismo empleo o desde la misma casa, y Dios te hace descansar, aunque hay un cansancio físico. No obstante, el Señor da ese refrigerio en medio de eso. Amén. Amén. Y que Dios respalda la palabra de su siervo. Las palabras de verdad, Dios las respalda. El problema es cuando usted se mete a decir cosas que Dios no ha dicho. Entonces, ahí es donde te metes. Por eso dice, y la quiero resaltar, vive Jehová, que la palabra que Él me dé, de eso hablaré. Ya el problema, nos metemos en problema, es cuando hablamos nosotros. Y es una línea muy delgada. Yo creo que por eso el predicador debe tener una comunión demasiado íntima con Dios, porque es una línea muy delgada entre lo que dice la palabra y lo que yo piense que dice. Yo la palabra la tengo que tomar tal y como es y obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, porque si no pasa lo que está pasando. Ahorita hay religión para todo. Y todo parte de que, yo leí esto, pero a mí no me parece que eso sea lo que dice fulanito de tal. Yo creo que eso es esto y esto y esto, y por ahí me voy y me extravié y no me di cuenta. Y hay cosas que parecen muy ciertas. El texto que leía usted, hermano Gerson, pasaba algo, y es que muchos de los profetas decían, así como estos cuernos cornearon, así corneará el pueblo de Israel, que no sé qué, y era una mentira, eso no era verdad. Dios no había dicho nada. Dios no había dicho nada. Dios no había dicho nada. ¿Y por quién lo habló? ¿Por quién habló Dios la verdad? Por eso que estaba en la casa. Ahora, cuando yo tengo una conexión con Dios, hay palabras que utilizan aquellas personas que dicen predicar de Dios, pero están tomando palabras que son exclusivas de Dios, porque ¿quién es el juez justo sino el Señor? Y cuando yo declaro, yo decreto, ¿quién es el único que puede declarar a una persona absuelta o culpable sobre un asunto jurídico o un asunto que tenga que ver con algo un delito que se haya cometido? Es el juez. Y nosotros queremos tomar la palabra del juez como si fuera nuestra. Entonces, por eso, una persona, usted la declara sana, y si el Señor no la quiere sanar, ¿quién le dijo a usted que lo declarará sana? Si el apóstol Pablo me pide oración y me dice, hermano Gerson, ore por mí, que tengo, hermano, una situación, una enfermedad, ore por mí. Y el Señor ya le había dicho, bástate en mi gracia.
No No, te voy a mijo. curar. Yo como, así sea el apóstol Pablo, yo no puedo declarar, no, te declaro santo. Le voy a doblegar pues el brazo yo a Dios. Es verdad, es verdad. Creo que sí nos metemos en problemas muy fáciles cuando decimos lo que Dios no nos ha mandado a decir. Porque como seres humanos, nosotros hablamos en un podcast hace tiempo, de cómo oír la voz de Dios. Y decíamos que Dios sí puede hablar audiblemente. Pero lo que Dios se habla audiblemente no está extraviado de esta palabra. Siempre va alineado. Sí, Sí, Dios no te va a decir algo que no vaya o que no vaya a encontrar en esta palabra. Entonces, por eso salen gente desfachatadas por ahí. Si esa palabra sí existe, ¿cierto? Sí, desfachates creo que sí existe. Entonces, sale gente por ahí a declarar cosas y a decir profecías que Dios no ha dicho. Y por eso usted ve gente amargada con la iglesia. Es que a mí me prometieron tal cosa y eso nunca se cumplió. Pero es que nunca te dijeron cosas a alguien que ni siquiera conocía la palabra de Dios. Ahí está el problema. Y Dios nunca cobra por lo que hace. Ujú. Ay, Señor. No es verdad. Habla Jehová. Sí, es verdad. No, porque es que ya la palabra lo había declarado, que muchos iban a tomar el evangelio como fuente Sí. de ganancia. Y eso es lo que hoy en día muchos quieren vender la fe cuando el Señor está venid a mí, a venid comprar sin dinero, venid comprar sin dinero. Es decir, aquí no tienes que pagar por tu fe, aquí no tienes que pagar por tu milagro, aquí no tienes que pagar por la sanidad, aquí no tienes que pagar por ninguno de los beneficios. Nosotros hacemos las cosas por gratitud, Amén. por gratitud. Por Ahí- eso, Hay algo, qué pena, Inés, le atajo. qué tristeza, Eduardo. Sí, uy, qué triste. No. Hace tiempo conocí a un señor, me reservo el nombre, pero él me contaba que él fue al Ministerio del Interior. Él en un tiempo perteneció a nuestra iglesia, pero él fue al Ministerio del Interior, sacó un papel que lo acreditaba como, pues, que podía, no sé cómo se dice, abrir pues su templo de oración. Entonces él me decía, vea, yo ya tengo eso, y me sacó la licencia, y me decía, "Vea, ya tengo esta licencia del Ministerio del Interior, yo soy pastor y soy gerente, pues sí, de esto". Y me dijo, Representante. el representante legal, me dijo, yo soy el representante legal. Me dijo, para mí es fácil, vea, yo voy a una esquina como allá a la terminal, alquilo un templo, alquilo un espacio, pongo una hermana que se vista de falda ahí en la entrada y pongo centro de oración y sanación. Y créanme, me decía, y eso llega así la gente, oramos por la gente y le decimos a todo el mundo que no le cobramos, pero eso sí, que cuando se sane, que venga y sea coherente, pues, y que retribuya lo que ella quiera, así como Dios fue bondadoso con ella o con él, que venga y que también sea bondadoso y generoso con Dios. Y eso en par de meses estamos, pero vea, él le hablaba pues económicamente. Y yo dije, hay gente que sin conocimiento de Dios, pero se pueden hacer unas cosas que probablemente lo más seguro es que Dios le pegue una reprensión, una reprimenda tenaz, porque se ponen a jugar con cosas que no conocen, se ponen a jugar con las cosas de Dios. Pienso que eso tiene un castigo grande, porque se ponen a decir cosas que Dios no ha dicho. Dios no prometió que todo el mundo lo iba a sanar. Sí, Y señor. además dice la palabra que a los pobres siempre los Nos tendréis. tendréis. Amén. Y eso es delicado porque entonces viene el hermanito que se bautizó y de pronto el negocio empezó mal, de pronto la nevera se vacía. Hermano, pero es que, y viene esa frase eh, fuera de lugar. Lo que pasa es que lo que hace que yo me convertí, a mí la vida se me puso más dura. Lo que hace que me convertí, a mí yo siento que todo va de para atrás. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hubo un hombre que por querer de pronto atraer más gente o llenar un salón, dijo que acá todo iba a ser perfecto, que todo iba a ser color de rosas, y eso no es lo que dice el Señor. De hecho, el Señor nos hace una promesa maravillosa. Él dice, en el mundo, Él no dice, no es que de pronto tendréis, El mundo tendréis La tendréis prometió. aflicciones, De entrada la prometió. pero también dijo, pero tranquilo, yo estoy con ustedes. Entonces, Pero confiar. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que tenemos aflicciones, pero no confiamos en Dios. sí, No sí. confiamos en su palabra. Y sabe, es triste
que el Señor en esa promesa nos dé, pero confiad en quién, en el que venció. Pero resulta que el amigo le dice, no, pero métase, que no le va bien, es que usted hay que meterles ganas. No, mijo, a esto no hay que meterle ganas. Usted tiene que creer, esa es la palabra que el Señor le mandó a decir. Totalmente. Y esa es la que hay que creer. Y bueno, en estos podcasts nosotros sentimos palabras de Dios mediante la escritura y eso es lo que procuramos decir, las verdades. En este podcast usted pocas veces va a encontrar razonamientos propios, sino que normalmente son razonamientos bíblicos. También les quiero agradecer ese hecho de prestarnos sus oídos, de estar atentos a lo que se dice, porque créame que se dice desde la escritura. Y es que a eso va ligado. Usted quiere saber que alguien está diciendo palabra de Dios, que lo que diga vaya ligado a la escritura. Si no, está perdiendo el tiempo y está perdiendo el prestarle atención porque no va a servir de nada si algo no está ligado a lo que dice la palabra de Dios. Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Salmo 16. Bueno, muchas gracias por estar atentos, por prestarnos sus oídos. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo podcast. También si ustedes de pronto quieren y tienen a bien que ampliemos un poco de algo de lo que hemos hablado en los comentarios, también nos puede escribir allí en Facebook o a nuestro correo que también aparece allí desde la escritura. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.